Hola, bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Marcos Boaglio, trabajo en Amazon Web Services, soy arquitecto de soluciones. Bueno, ahí está, ¿eh? Ya tenemos una pastillita, un adelanto enseguida. Ahí enseguida te vamos a presentar a quién estás escuchando y a quién vas a escuchar ahora durante un buen rato, que es muy interesante también. Interesante como los paneles que han venido hasta el momento, ¿no? Son parte de este tercer Congreso Internacional, la Industria 4.0. En este caso, vamos con un módulo que habla puntualmente del uso de la inteligencia artificial en la nube para la creación de vehículos autónomos. Quien nos va a dar las pautas de lo que tenemos ahora y de lo que se viene es Marcos Boaglio, que es Senior Solutions Architect de Amazon Web Services. En este caso, el moderador de este módulo será Juan Pablo Cosentino, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Así que ya mismo nos ponemos a disfrutar de lo que ellos dicen. Mirá. Hola, bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Marcos Boaglio, trabajo en Amazon Web Services, soy arquitecto de soluciones para lo que llamamos el sector público basado en Argentina. Y bueno, y la idea de la presentación de hoy es conversar acerca de cómo se construyen los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia utilizando técnicas e infraestructura en la nube. Bueno, algunos números interesantes para conversar acerca del contexto actual sobre la industria de los autos autónomos. Según Allied Market Research, estamos hablando de que en el 2026 va a ser un mercado de 500 billones de dólares, ¿no? O sea, es un mercado que definitivamente está creciendo y es enorme. Hay muchísima inversión. Sí, de hecho el año pasado se invirtieron más de 5 billones de dólares en desarrollo, y hay distintas aplicaciones, ¿no? No solo es un tema de autos, digamos, para uso personal, sino que hay aplicaciones comerciales como el manejo autónomo en camiones o, digamos, el delivery de última milla como hacemos nosotros mismos en Amazon en Estados Unidos a través de vehículos autónomos, eh, para entregar, digamos, eh, paquetería que tiene que ver con nuestro e-commerce. Y bueno, y también estamos viendo consolidación, o sea, definitivamente hay startups que crecen, que desarrollan, que tal vez tienen un producto interesante y se consolidan con jugadores quizás históricos o más preponderantes en lo que tiene que ver con la industria. Pero bueno, ¿qué es un vehículo autónomo? O sea, ¿y por qué es tan importante? Bueno, un vehículo autónomo lo podemos definir como un vehículo que obviamente se maneja solo, puede ir de un punto a otro sin intervención humana, y para hacerlo combina el uso de distintos sensores, ¿no? Cámaras, por ejemplo, de alta definición, radares, LiDARs, ¿sí? Que son sensores láser, GPS, sonares, etcétera. O sea, son distintos sensores que le dan a ese auto la capacidad de poder ver, y utilizan esas mediciones para poder tomar decisiones. ¿Y cómo toman esas decisiones? Bueno, tienen inteligencia artificial o en particular modelos predictivos que les permiten entender el contexto y tomar esas decisiones. Algunos datos interesantes: estos datos vienen de BMW. Ellos en estos últimos años, a través de todas sus investigaciones, están trabajando y testeando su propia tecnología, y hoy en día están manejando más de 200 petabytes de información. Eh, Hicieron aproximadamente unos 2.4 billones de kilómetros en términos de simulaciones, ¿no? O sea, tienen pequeños, que ahora vamos a conversar un poquito más adelante sobre qué significa, pero básicamente tienen simuladores donde sus autos que están simulados recorrieron esa cantidad de kilómetros. Es realmente sorprendente el volumen de información que se maneja en esta industria. La SAE, a su vez, también estandarizó los distintos niveles
¿sí? De autonomía que tienen estos vehículos. ¿Sí? Si nosotros vemos el nivel 0, es el nivel de probablemente casi, por no decir todos los autos que están en Argentina, están en un nivel en el cual no tienen ningún tipo de asistencia y el control lo hace un humano. Y si vemos el nivel 5, que es el más automático, el full, con automatización full, tiene una, digamos, no solo va desde el control hasta la vigilancia y eventualmente si tuviera que tomar alguna decisión adicional, todo lo hace un sistema autónomo, ¿no? Y cada uno de estos niveles tiene necesidades distintas en términos de datos e infraestructura para poder hacerla funcionar. A medida que vamos subiendo en el nivel, podemos ver que el uso de los datos aumenta enormemente, ¿sí? Hasta llegar a un orden de magnitud en términos de exabytes, cuando hablamos en el nivel 5. Y el uso de Deep Learning, que es la tecnología que permite reconocer objetos y hacer gran parte digamos, del modelado predictivo que funciona en los autos autónomos, es enorme, o sea, realmente es significativo. Y a la vez también la cantidad de GPUs, que son estas unidades de procesamiento especiales para poder hacer funcionar estos modelos de manera rápida y efectiva, bueno, se necesitan muchísimos, ¿sí? O sea, para llegar a un nivel 5 estamos hablando de infraestructura realmente poderosa. Entonces, bueno, como comentaba, la cantidad de datos es enorme, los requerimientos tecnológicos son enormes y desde el punto de vista de carga de trabajo, como decimos en general cuando hablamos en estos términos, es una de las más grandes que se conocen hoy. O sea, estamos hablando de cargas de trabajo de infraestructura de informática, una de las más grandes que tenemos hoy. Y eso hay que administrarlo de alguna manera. Entonces, para eso, todas las empresas que se dedican en esta industria tienen como un flujo de trabajo en el cual arrancan desde la adquisición de los datos a través de estos sensores que comentábamos antes. Esa información se ingesta, ¿sí? en un lugar que ahora vamos a ver cuál es, pero básicamente lo llamamos un data lake. Esos datos se etiquetan, cosa de que los modelos predictivos puedan aprender de ellos. Se producen simulaciones donde todos esos datos, se generan nuevos datos y se enriquecen los datos anteriores, se evalúan los modelos y finalmente cuando el modelo está listo se hace lo que se llama un deployment en producción. O sea, eso va al auto o al lugar donde nosotros hayamos definido que tiene que ir. Y eso genera un círculo virtuoso, porque ese deployment vuelve a generar datos de la realidad que vuelven a ser adquiridos, son nuevos datos y así se vuelven a ingestar generando este círculo virtuoso que comentaba recién. La idea de la presentación de hoy es recorrer un poco todo este proceso, este flujo de trabajo e ir viendo las distintas tecnologías que son necesarias para poder hacer para cumplir cada uno de estos pasos. Entonces el primer paso sería la adquisición de los datos. En Amazon lo que tiene que ver con vehículos conectados para nosotros es foco y tenemos una división específica que se dedica a ello, ¿no? En particular hemos diseñado lo que llamamos una solución de vehículo conectado que es básicamente una plantilla de servicios y de distintas interacciones entre los servicios que uno puede ver en internet y la puede implementar en su cuenta muy rápidamente, ¿no? Entonces con solo clic del mouse y completar una serie de datos uno puede empezar con una base, una plataforma para poder colectar información sobre vehículos, ¿sí? Y como decíamos al principio, esos vehículos tienen sensores, esos sensores generan mensajes, esos mensajes son los que se colectan, ¿sí? A través de conectividad, por ejemplo a través de internet, y esa información es administrada por un servicio nuestro que se llama IoT Core, que tiene la capacidad de recibir y procesar mensajes
desde esos vehículos y a la vez tomar decisiones y enviar mensajes nuevamente hacia los vehículos. Es seguro, o sea, provee toda una capa de seguridad y es escalable y elástico, ¿no? O sea, no hace falta que nos preocupemos por cómo, a medida que aumenta el volumen de información, de generación de información de los sensores, bueno, toda la infraestructura es elástica y lo acompaña. A su vez, esta solución provee un sistema operativo que puede estar embebido en los microcontroladores que están en los autos, que es basado en un sistema operativo que se llama FreeRTOS. En particular el nuestro es AWS FreeRTOS. Es el sistema operativo de código abierto con pequeños módulos adicionales que agregan muchísima transparencia y muchísima facilidad en la implementación, ¿no? Por ejemplo, tiene librerías para administrar los temas de Wi-Fi, para hacer actualización del firmware en forma dinámica, para agregar seguridad, o sea, cifrado a nivel local como cifrado en tránsito. En fin, provee una serie de funcionalidades que de cualquier otra forma tendríamos que integrarlas o escribirlas nosotros a mano, ¿no? Y este sistema operativo las provee y se conecta con lo que comentábamos antes. Y a la vez, otro módulo interesante es el que llamamos AWS Greengrass, que es básicamente darle al auto o al borde, como decimos también, como llamamos también esta tecnología, le damos la capacidad de poder ejecutar código que en otras situaciones lo hubiésemos ejecutado en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno puede generar software o código que comúnmente se denomina serverless, donde uno solo se preocupa por el tipo, digamos, por el código que uno quiere escribir, la función que quiere realizar específica en la nube, y después la infraestructura es un tema transparente. No importa, no administramos servidores, no administramos software, no administramos sistemas operativos, etc. O sea, nos preocupamos simplemente por la función, digamos, lo que le queremos dar a la función y lo que queremos que la función nos devuelva. Esa misma funcionalidad la podemos usar en los autos autónomos. Podríamos eventualmente diseñar funciones que tomen decisiones a partir de lo que ven con los modelos y hacer el deployment de esas funciones en los autos y administrarlas desde la nube. Entonces tendríamos un lugar centralizado desde donde administrar todo ese código. Ese sería como un poco la parte de ingesta de los datos. O la adquisición de los datos, perdón. Siguiendo adelante con el ciclo de vida, esos datos ahora se ingestan una vez que ya están en IoT Core y después se pueden preprocesar. Para lo cual es muy importante nombrar o traer a la mesa un concepto de Data Lake. Un Data Lake es un repositorio centralizado de información que viene de distintos lugares, ¿sí? Y tiene distintas formas. Históricamente se hablaba de un Data Warehouse que quizás tenía datos, quizás no, tenía datos estructurados. Bueno, y con el tiempo esos datos fueron cambiando la forma, los datos no siempre están estructurados. Hay distintas maneras, los datos cambian incluso a lo largo del tiempo, extienden la cantidad de información que transportan, etc. Bueno, y la idea es poder tener un lugar centralizado donde uno pueda almacenar esos datos sin tener que preocuparse por la estructura o sin tener que preocuparse a priori por la estructura. Uno primero tiene que almacenarlos y después procesarlos y interpretar esa estructura. Eso es importante en este contexto porque hoy en día podemos estar trabajando con un tipo de sensor en el auto. Por ejemplo, hablábamos de LiDARs o hablábamos de radares o hablábamos de imágenes, y el día de mañana podríamos estar inventando otro tipo de sensor que va a generar datos distintos. Bueno, tendríamos que ser capaces de poder recibir esa información independientemente de qué voy a hacer con ella, y después, cuando ya la tengo, empiezo a pensar cómo la voy a procesar.
En el gráfico que ven ahí, esa sería un poco la representación. Tenemos una ingesta de datos segura en un lugar centralizado, le damos seguridad como comentábamos y después le podemos aplicar a través de lo que llamamos un catálogo de datos, podemos empezar a tomar acciones arriba de esos datos. Y algunas de las acciones, por ejemplo, puede ser lo que se llama transformar esos datos. Eso que ven aquí es una típica arquitectura en la cual ingestamos datos, los procesamos a través de digamos, un proceso que se llama ETL comúnmente, que es ETL por Extract, Transform and Load, ¿sí? Que es extracción, transformación y carga de los datos. Eso se puede hacer típicamente con una aplicación de procesamiento distribuido como Apache Spark. Esos datos transformados vuelven a guardarse en el Data Lake y son catalogados para después, por ejemplo, extraer datos, digamos, procesados o cocinados, como les decimos a veces, ¿sí? O sea, algunos les decimos datos crudos o datos raw, y los datos procesados serían los datos cocinados. Bueno, y de ahí podríamos pasar esos datos a un data warehouse, por ejemplo, para seguir tomando decisiones. En el caso de AWS, nuestra propuesta de Data Lake se basa en un servicio gestionado que se llama Amazon S3. Amazon S3 es nuestro servicio gestionado de almacenamiento por objetos, que es durable, es altamente disponible, es escalable a nivel de exabytes sin tener que administrarlo, es seguro, se puede auditar, es de muy alta performance, tiene una manera de administrar los costos que ahora la vamos a ver, que es súper eficiente y a la vez es súper integrable a nivel de red. Podemos integrarlo con cualquier cantidad digamos, de servicios para poder hacerlo accesible. En términos de costos, como comentábamos antes, y de funcionalidades, S3 provee distintas clases de servicio o clases de storage. En particular, cuando uno almacena directamente, puede usar una clase de storage que se llama estándar, ¿sí? Donde esos datos están guardados y replicados en como mínimo 3 zonas de disponibilidad, que son 3 copias en lugares completamente independientes, y de ahí podemos podemos definir políticas donde a medida que esos datos se van poniendo viejos se puedan ir guardando y puedan ir cambiando esa calidad de storage hasta que lleguen a una calidad que, por ejemplo, es para datos históricos, casualmente usando un feature que se llama S3 Glacier, ¿sí? Que es básicamente una calidad de storage donde iríamos a guardar datos que tal vez no consultaríamos en el corto plazo, los consultaríamos ante un eventual pedido, ¿sí? de algún dato histórico, de alguna auditoría o alguna cosa así. Y obviamente cada una de estas calidades tiene costos diferentes bueno, la idea es ajustar el tipo de storage que vamos a usar para el tipo de información que vamos a guardar. Así como comentamos esto de este template, esta suerte de template para lo que es la ingesta usando autos autónomos en IoT, también tenemos un data lake, un template para armar un data lake para autonomous driving. Esto está publicado en internet y es información pública y esto que ven ahí es la arquitectura que podrían implementar muy rápidamente si quisieran arrancar con un data lake para este tipo de carga de trabajo. Siguiendo con lo que estábamos comentando, el cuarto paso, una vez que tenemos los datos, los adquirimos y los tenemos en el Data Lake, el cuarto paso, que es fundamental, es prepararlos para poder hacer un entrenamiento de un modelo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que los vamos a etiquetar. Etiquetar los datos es que vamos a mirar esos datos crudos, vamos a ver de qué se trata, se los vamos a dar a una fuerza de trabajo para que los pueda analizar y les pueda poner una etiqueta, ¿sí? Y en paralelo, la herramienta Amazon SageMaker Ground Truth provee la facilidad de ir integrando
un modelo predictivo que va escuchando y va mirando las etiquetas que va poniendo la fuerza de trabajo y va entrenando un modelo que en algún punto se torna tan eficiente que directamente es capaz de entrenar el resto del dataset, ¿no? Entonces no tendríamos que depender de una fuerza de trabajo manual para poder hacer ese entrenamiento. ¿Y qué sería etiquetar esos datos? Bueno, sería presentarle a esa fuerza de trabajo a través de un flujo de trabajo, un workflow, una imagen y preguntarle qué ven, ¿sí? Y que le pongan una etiqueta que después va a servir para poder entrenar el modelo predictivo. Por ejemplo, como vemos acá en la pantalla, en clasificación de imágenes, podemos ver hay una clasificación con imagen solamente o con lo que se llama un bounding box, ¿sí? Que es como una caja donde le decimos que identifique en este caso un pájaro o un auto, etcétera, ¿no? Lo mismo segmentación semántica. Segmentación semántica es una manera de reconocer objetos dentro de imágenes donde cada píxel, cada punto de esa imagen tiene su propia clase. Entonces podemos ver todo lo que está ahí pintado con un violeta, bueno, es de la clase auto y por eso lo hemos pintado de violeta. Y este tipo de técnicas se usan muchísimo junto con técnicas, por ejemplo, de video o de point cloud, como las que vemos aquí, para la problemática de los autos autónomos. O sea, nosotros queremos que la información, por ejemplo, que leyó un LiDAR donde está detectando un objeto, bueno, es esa nube de puntos que generó el LiDAR, le quiero poner una etiqueta, cosa que después cuando un modelo predictivo ve una nube de puntos similar sea capaz de entender qué es lo que está viendo, ¿no? Lo mismo para hacer tracking de objetos, porque no solamente se trata de una nube de puntos estática, se trata, por ejemplo, de una nube de puntos que dobló a la derecha, por ejemplo, o dobló a la izquierda, o frenó en un semáforo. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a detectar y bueno, imagínense si a esto le sumamos la problemática del volumen de datos que hablábamos al principio. Bueno, todo esto se hace, por ejemplo, en imágenes de 4K, entonces realmente es súper importante contar con una infraestructura y una orquestación adecuada para poder manejar estos volúmenes de datos. Siguiendo adelante, una vez que tenemos entrenado, o mejor dicho, etiquetado los datasets, vamos a entrenar el modelo. Para ello vamos a usar otras herramientas. En el caso de AWS, si tuviéramos que definir o simplificar lo que tiene que ver con Machine Learning en AWS, lo podríamos ver en este slide. Este slide, como ven, tiene tres capas. Una capa de frameworks e infraestructura, que es la inferior. Después hay una capa de servicios en el medio y una de servicios de inteligencia artificial arriba de todo. Una capa se construye a partir de la otra, ¿no? O sea, la capa de abajo es la que tiene la parte de infraestructura de base que permite que las demás puedan ir creciendo y se puedan ir implementándose. Perdón. La capa de abajo provee en particular, como decía, infraestructura. Vamos a hablar algo ahora en un ratito como para ver un poquito de qué se trata y por qué tenemos cosas que nos diferencian del resto. Arriba de ello, en la capa de servicios, vamos a ver una herramienta que se llama SageMaker. SageMaker permite digamos, entrenar un modelo desde el dataset, optimizar ese entrenamiento y eventualmente terminar con lo que se llama un endpoint de inferencia, haciendo el deployment en uno de estos endpoints de inferencia para después hacer esas inferencias más rápido, ¿no? Y finalmente servicios que, bueno, en general no tienen que ver con el uso de entrenamiento de modelos predictivos para autos, pero vemos cosas como reconocimiento de imágenes más tradicional o reconocimiento de texto, búsqueda, forecasting, etc., ¿no? Entonces, yendo un poquito más adentro, como comentaba hace un ratito, SageMaker da la posibilidad de entrenar, digamos, de preparar datos, de entrenar modelos, de optimizar esos modelos y de hacer un deployment en producción, ¿sí? De punta a punta. Incluso viene con ejemplos prearmados donde uno puede basarse en una notebook con Python, por ejemplo, donde uno puede iniciar el entrenamiento de un modelo
y modificarlo para lo que uno necesita. Como comentaba, abajo de SageMaker está la capa de infraestructura. En particular, lo que nosotros proveemos aquí es obviamente infraestructura y también lo que llamamos una AMI, que es una imagen que viene precargada con todas librerías y software para hacer Deep Learning. En particular, hay digamos, frameworks muy conocidos como TensorFlow, por ejemplo, o MXNet o PyTorch, que ya vienen ahí y que el data scientist que empiece a modelar no necesita estar preocupándose de ese tipo de infraestructura. Levanta un equipo que tiene GPUs y viene con toda esa información o todas esas librerías listas para usar. En términos de instancias de hardware, fíjense, la instancia más grande que tenemos se llama P3DN24X Large. Como ven, tiene 96 virtual CPUs, Skylake, y 768 GB de RAM. Pero lo interesante es que tiene 8 GPUs V100 conectados con un bus NVLink de NVIDIA, que es específico para grandes cargas digamos, de trabajo y de entrenamiento de modelos predictivos usando Deep Learning. Bueno, el paso número 6 tiene que ver con la simulación. Tenemos los modelos. Bueno, ahora los vamos a meter en un entorno simulado para poder generar más datos y eventualmente corregir esos modelos. ¿Qué es una simulación? Bueno, es una manera de evaluar distintos escenarios sin tener que ir al campo. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa simulación? Bueno, hay distintos software que podemos usar. En el caso particular de AWS hay mucho software que se puede usar, incluso hay open source. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Uber ATG. Uber ATG es una compañía formada por Uber, ¿sí? Y por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. Habrán escuchado que hace unos años Uber está haciendo autos autónomos en la ciudad de Pittsburgh y colecta información y corre simulaciones porque está invirtiendo muchísimo en todo esto. Bueno, eso lo han hecho aquí en AWS, lo han hecho usando una arquitectura de este tipo, donde han usado el simulador que han desarrollado y a la vez usan lo que se llama un scheduler, que se llama AWS Batch, que lo que les permite es distribuir la carga entre distintas instancias como las que contaba antes y otro tipo de instancias también, para ir generando esas simulaciones. O sea, uno simula un auto en un entorno y va recolectando información. Esa información, a la vez los modelos van prediciendo cosas y todo eso vuelve a retroalimentar el modelo hasta que tienen un modelo lo suficientemente robusto como para ser puesto en producción. Como comentaba, hay varios simuladores. Carla es otro de ellos que también corre en AWS. Es open source, Carla. Y bueno, y como ven, lo usan varias firmas como Toyota, General Motors, etc., ¿no? Bueno, y finalmente la parte, digamos, donde todo esto confluye es cuando hacemos el deployment del modelo en producción, ¿no? Ese deployment lo que va a hacer nos va a permitir después hacer lo que se llama una inferencia. Le voy a poder tirar datos de la realidad y el modelo va a poder decirme qué es lo que ve y en base a eso podemos tomar decisiones. Como por ejemplo, si es un auto, bueno, si está viendo un auto parado porque hay un semáforo, bueno, puede tomar la decisión de frenar o correrse, etc. Entonces, para poder hacer esto, ese modelo tiene que ser eficiente, esa inferencia tiene que ser muy rápida, para lo cual tiene que estar optimizado. Piensen que con todos los volúmenes de datos que estuvimos conversando, los modelos por lo general de Deep Learning que permiten hacer este tipo de reconocimiento son muy grandes, entonces de alguna forma hay que optimizarlos para poder ponerlos en producción. Entonces nosotros proveemos un compilador que se llama Amazon SageMaker Neo, donde básicamente la performance de inferencia, una vez implementado, se duplica, y a la vez el runtime
que hace falta para poder usarlo es open source. O sea, esto es, de vuelta, está basado en un runtime como para poder manejar ese objeto que es open source. Se llama TVM y está disponible, digamos, en internet. Como decía, esos modelos optimizados corren en distintas plataformas, pueden correr tanto en CPUs como en instancias con GPUs, o pueden correr, por ejemplo, en instancias específicas para inferencia, como las que tenemos en AWS, que se llaman Inferentia, ¿sí? Son instancias diseñadas por nosotros que le dan a toda la problemática, sobre todo cuando uno está modelando o simulando, bueno, da la capacidad de poder hacer esas inferencias en forma muy rápida y con muy alto throughput. Y finalmente, el último paso tiene que ver con el deployment de ese modelo en el auto, por ejemplo, para lo cual vuelvo a lo que comentábamos al principio sobre Greengrass. AWS Greengrass tiene la capacidad de agarrar ese modelo y llevarlo al borde e implementarlo en el auto. Después en el auto, usando estas funciones lambda que comentábamos al principio, uno puede invocar ese modelo y puede agregarle la lógica que necesita para que el auto pueda tomar decisiones. Bueno, entonces hemos visto el workflow completo, empezando por la adquisición de los datos, usando herramientas de IoT, en particular servicios gestionados de IoT como IoT Core, IoT Greengrass y FreeRTOS. Después ingestamos y preprocesamos esos datos armando un data lake donde los datos se guardan y se optimiza ese guardado de datos en función de datos más recientes y datos históricos. Etiquetamos los datos usando una fuerza de trabajo, armamos un modelo, lo entrenamos, simulamos en un simulador, evaluamos, volvemos a entrenar hasta que tenemos un modelo y finalmente ese modelo es el que vamos a poner en producción. Ese es el resumen del flujo de trabajo o el típico flujo de trabajo para desarrollo de vehículos autónomos. Muchísimas gracias, eso es todo de mi parte y bueno, y quedo abierto para preguntas que tengan o bueno, obviamente me quieren hacer. Muchas gracias.